Hola, ¿cómo están? Es una bendición estar de nuevo en esta emisión de desarrollo personal. Recordemos que el objetivo de estas emisiones es hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Dios hizo de nosotros seres muy especiales, seres únicos, de tal suerte que sería una tontería que tratáramos de convertirnos en alguien más, porque Dios puso en nosotros grandes tesoros. Y efectivamente como seres humanos pues tenemos muchas cosas que debemos conocer de nosotros mismos para alcanzar nuestro máximo potencial. Ya vimos algunas de ellas como el temperamento, estamos viendo las emociones, vimos en las emociones parte de la toxicidad de nuestras emociones, estamos viendo cómo ir saliendo de esa toxicidad y entonces hemos hablado de varios recursos importantes y hoy hablaremos de uno muy importante que es el perdón. Entonces, creo que cuando nosotros hablamos del perdón, pues estamos hablando de una singularidad de cosas, eh, porque, bueno, como a lo largo de esta charla nos daremos cuenta, cada uno tiene un concepto de perdón, a veces nos cuesta porque perdonamos a otros y no a nosotros, etcétera. Pero en todo caso, tenga presente que el perdón sana, ¿de acuerdo? Y se lo dice a una persona que le costaba mucho perdonar. Eh, ¿Qué es el perdón? Podríamos decir qué es el perdón y el perdón en realidad es una elección, es un acto voluntario, o sea, yo decido perdonar. No quiere decir que porque yo decidí perdonar ya perdoné, ¿ok? Pero inicia en una decisión. O sea, nadie perdona sin haber decidido perdonar. Y se dice a una persona que en el caso más grave, no podía tomar la decisión de perdonar y alguien tuvo que orar mucho por mí para que pudiera perdonar a alguien y a partir de ese momento entonces ya me di cuenta que sí era lícito, que era bueno, que no era débil perdonar a alguien y puedo empezar a decidir perdonar a otros. Para perdonar es necesario dejar atrás el resentimiento y el deseo de castigar la amargura, dejar la ira, dejar el dolor, dejar la culpa, dejar el odio porque el perdón no se puede dar si yo estoy reteniendo el deseo de castigar, o si yo estoy reteniendo la ira, o si yo estoy reteniendo el odio, ¿me entiendes? Entonces, puedo decidir a partir de que yo decido abandonar esto, ¿no? El perdón es como darse una ducha emocional, es como quitarse, ¿no? O sea, es diferente cuando tú llegas de la calle y te bañas las manos, ¿no? O como estamos en esta pandemia bañándonos las manos seguidos, ¿no? O sea, cada hora, cada 2 horas. Pero vaya, si tú anduviste en el metro, entraste a un hospital y esto, ¿qué haces cuando llegas a casa? ¿Qué te indica? Todas las instrucciones que nos han dado. Llega de la calle, inmediatamente quítate toda la ropa, ponla en una bolsa, échala a lavar directamente y sabes que tú bañate completo. No importa, ese ya no me toca lavarme el cabello, no, lávatelo, no pasa nada, no se te va a caer, tranquilo. Así es el perdón. No es lo mismo cuando yo digo, ah, pues llegué de la calle y solamente me voy a bañar, mire, esto que creo que fue lo que se me pudo contaminar o esto y ya. Pero ducharme implica una limpieza profunda y el perdón es justamente eso, una limpieza profunda. A veces es necesario bañarnos una y otra vez, ¿no? No sé, pero hay cosas tan simpáticas o tan difíciles de quitar como el gasecito que lanza el zorrillo, ¿no? Y ves en las películas que la gente va y se baña y se vuelve a bañar y se vuelve a bañar porque el olorcillo no se va. O eso es como las personas que tienen que trabajar con pescado. No sabía, no sé si usted sepa, pero las personas que trabajan con pescado les cuesta trabajo quitarse el olor de pescado de encima. Y no es porque no se bañan una y otra vez, pero el olor está pegado a la piel. Y a veces el resentimiento, a veces el dolor, a veces el enojo están pegados a la piel y no basta con que yo decida una vez perdonar, sino que tengo que hacerlo muchas veces, tengo que repetir el proceso muchas veces. Vamos a ver en realidad cómo podemos definir el perdón. Perdonar, evidentemente, no es justificar. Es decir, hay gente que dice, no, es que sí, yo entiendo a mi mamá que hizo esto, por esto, esto. Pero no, eso no quiere decir que la hayas perdonado, quiere decir que la entienden, no que la perdonaste. Y la mayoría de gente que
que justificó a sus padres, por ejemplo, le está cobrando el error que cometieron sus padres a sus hijos. Entonces no perdonó. Tampoco es minimizar. No, los hombres son muy dados, por ejemplo, a minimizar, ¿no? Entonces el hombre dice, no, pues eso ya pasó, a mí ni me importa, ni me dolió tanto, ni me hizo daño. Bueno, en su momento me dolió, pero ya no importa, ¿no? Y lo minimizan. Eso tampoco es perdonar. ¿Cómo sabemos que no es perdonar? Porque entonces son personas altamente agresivas, aquellas broncas que no resolvieron con ciertas personas vienen a cobrárselas a su esposa y a sus hijos. Entonces sí, no perdonaron. Tampoco es encontrar razones o explicaciones para la conducta del otro. O sea, si yo encuentro, es que sé que esta persona violó a su hija porque a él lo habían violado, pues sí, es terrible, es una tragedia, pero eso no es razón. Y eso tampoco es perdonar, ¿no? Y evidentemente perdonar no es una debilidad. Yo personalmente quiero decirles que yo consideraba que el que perdonaba era una persona débil. Por eso no quería perdonar. Por eso, para mí, como dicen, mi gran tesoro era el rencor y retener ese rencor. Entonces, pero Dios me mostró que realmente no es una debilidad. Perdonar tampoco es olvidar. De hecho, olvidar pertenece a una forma de engaño que se llama la negación. Y dice, no, pero no pasó nada. No, eso es una manera de autoengañarse y de tratar de engañar a otros. O sea, si alguien pecó contra ti, claro que pasó algo. Si alguien te hizo daño, claro que pasó algo. Y negarlo es una forma de mentirte. Y la mentira es un pecado. Los mecanismos de defensa, de hecho, entre los cuales está la negación, son pecados. Por el contrario, y ahora, perdonar, como dicen, tampoco es quitarse el cuchillo de la espalda. O sea, porque la gente dice, si yo me quito el dolor de encima, si ya no siento dolor, ya perdoné. Eso no es verdad. Perdonar es acomodarse el cuchillo y seguir caminando con él. Y esa no es mi definición, quiero decirles. Quiero decirles que esa es una definición de un autor cristiano norteamericano que se llama Neil Anderson. Neil Anderson decía eso justamente, perdonar es acomodarse el cuchillo, es seguir viviendo con las cicatrices, con las consecuencias del daño que alguien nos hizo, ¿no? Perdonar entonces es un proceso que podríamos definir como un proceso voluntario y valiente, en el que quien perdona decide dejar en manos de Dios el derecho a ejecutar la justicia, ni siquiera la venganza, el derecho a ejecutar la justicia, porque sabe que él mismo no es justo. Y no es que no sea justo delante de la situación por la que está perdonando, sino con relación a otro. Me explico. No es que la mujer que fue violada diga, ok, yo tengo responsabilidad en esta violación. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Sí? A lo mejor no, o sea, más bien, en el acto de la violación no viola un hombre porque lo incite, por ejemplo, ¿no? Porque, eso sí, ¿para qué se puso esa ropa? El violador viola porque es violador. Y eso que quede bien claro. El agresivo es agresivo no porque alguien lo provoque, sino porque es agresivo. ¿De acuerdo? El golpeador es golpeador porque golpea porque es golpeador, no golpea porque la esposa no le calentó las tortillas. ¿Ok? Eso que nos quede muy, muy claro, porque a veces tratamos de justificar el daño que otro causa. Yo no tengo responsabilidad, pero a lo mejor no tengo responsabilidad en el hecho de que mi esposo me haya dado un puñetazo o de que X persona haya violado, pero me haya violado, pero sí a lo mejor tengo responsabilidad, o a lo mejor no tengo una responsabilidad cuando peco contra ellos. Entonces yo tengo que entender que así como yo tengo una responsabilidad, cuando peco frente a Dios, no tengo mis manos limpias para hacer justicia. Entonces el perdón es un proceso en el que yo recuerdo que no soy completamente justa, como dirían por ahí, que tengo colita que me pisen. Entonces yo decido en este proceso voluntario, valiente, individual, decirle al Señor, Señor, no voy a ejecutar justicia, tú hazla. No me voy a vengar ni mucho menos, porque no soy justa. Ahora, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que a veces se confunden
el perdón y la reconciliación. Y quiero hacer como que una distinción entre estas dos cosas. Para, para perdonar solamente se necesita una persona, ¿de acuerdo? ¿Quién va a perdonar? Nada más. Para reconciliar sí se necesitan dos personas. Un ofensor que se arrepienta y un ofendido que perdone. Ahí empieza la restauración. Entonces, ¿qué pasa si la persona que me ofendió a mí nunca me pide perdón? Yo perdono, pero no debo ni estoy obligada a reconciliar. Y además, mire que yo dije, yo no debo reconciliar. ¿Por qué? Porque va a guardar rencor. No, porque si esa persona no se arrepintió, va a volver a dañarme. Y el principio es que yo me amo a mí misma, ¿sí? Para poder amar a los demás. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, vemos muchas mujeres que saben que su esposo ni siquiera está arrepentido, ah, y, y deciden no solamente perdonar, sino reconciliar. Y entonces ya no le pega un puñetazo en la cara, sino le fractura las costillas. Y ya se dio cuenta también que ya la primera vez me trajo rosas y me volvió a pegar, o sea, porque en realidad no estaba arrepentido. La segunda vez me trajo lirios y entonces ya no me va a fracturar las costillas, ya me va a partir el cráneo. Y así va a seguir el daño hasta que me mate. Entonces, la reconciliación, la restauración implica de dos, el ofensor y el ofendido. Mientras que el perdón solamente requiere del ofensor, o sea, del ofendido. O sea, a mí alguien me ofendió y yo decido perdonar, pero no estoy obligado a reconciliar. No en todos los casos se recomienda la reconciliación, ¿ok? Por ejemplo, en los casos de violencia, de abuso físico, emocional, económico, no se recomienda. Hay gente que yo estoy pasando en este momento justamente una situación con alguien, con una joven, y me preocupa tremendamente porque se le dice a esta joven, tú eres la cristiana. Mira esto, tú eres la cristiana. Entonces, como tú eres la cristiana, deja que él pase por encima tuyo, porque en alguien tiene que caber la cordura. Entonces, deja que el violento sea violento contigo porque tú tienes que dar un testimonio. ¿Perdón? No, no. De ninguna manera yo tengo que permitir que el violento sea violento conmigo por una cuestión de testimonio. Porque en primer lugar, la violencia, además de ser un pecado, es un delito. Yo no puedo permitir un delito en mí, y menos puedo permitir un pecado en mí. Sí, claro, no me voy a ir a decirle leperadas a la persona, no, no me voy a ir a ir a las manos, no, pero no tengo por qué permitirle que sea violento conmigo. ¿De acuerdo? Somos cristianos y damos testimonio, pero no permitimos que nadie pase por encima de nosotros, no por una cuestión de orgullo, sino porque somos la hechura de Dios, tenemos el derecho, como todos los demás seres humanos, a ser respetados. El ser cristiano no me quita ese derecho, ¿ok? Entonces, en los casos de abuso físico, sexual, económico, no se recomienda. No se recomienda en los casos de acecho, cuando una persona, por ejemplo, te empieza a seguir y te empieza a sacar fotos y te empieza a mandar correos y demás, y tú dices, yo puedo perdonar a la persona, pero no debo restaurar. ¿Por qué? Porque la persona ya te está mostrando que tiene una obsesión contigo y puede terminar en tu muerte. O en caso de cualquier otra conducta abusiva, no se debe permitir la reconciliación. Les tengo una pregunta y quiero llamar a la discusión. Quiero llamar a sus opiniones. Cuando viene un hombre que es alcohólico o que abusa de las drogas y su esposa dice, ya no más, vete de la casa, etcétera. Su esposa es cristiana y el hombre le dice, pero es que tú al fin y al cabo conoces a Dios, mira, y en ese momento
Muchos alcohólicos y muchos adictos llegan a la iglesia y le dicen al pastor que ahora sí va a cambiar, pero casi casi que interceda por él. Y entonces el pastor va y le dice, dele una oportunidad, hermana. Va, dele una oportunidad. Y se le dice a los hijos, dale, hay que darle una oportunidad a tu papá, porque bueno, él se arrepintió. Mire la expresión, ya se arrepintió. Sin tener en cuenta, en primer lugar, que todo adicto trabaja con un espíritu de engaño. Y se pone a la familia otra vez en riesgo de que dándole una oportunidad vuelva a repetir la conducta. Años más tarde, meses más tarde, regresa, adivine qué vuelve a hacer, recae otra vez, esta vez con más llanto, llega con el pastor, ahora le promete que va a servir, que ahora sí, fue un error, que Dios es un Dios de oportunidades, le suplica, le implora, le recuerda la palabra y las predicaciones que ha oído para que le den una nueva oportunidad. Y ahí se la llevan. Y no solamente dentro de la iglesia cristiana, los sacerdotes también lo hacen y mucha gente lo hace. Y yo siempre digo, ok, se pide una oportunidad para el ofensor. ¿El ofendido tiene oportunidad? Los hijos del alcohólico, alguna vez, algún pastor, algún sacerdote, alguna persona bien intencionada ha pedido la oportunidad para esos hijos. ¿Sabe que no? ¿Sabe que caemos en el juego de un adicto porque es parte del juego del adicto de llorar, de suplicar, de decir que ahora sí, que nunca más? Porque es parte de la adicción, es parte de una patología y se le da la oportunidad a esas personas, pero a los que no han pecado, a los que han estado actuando bien, se les niega. Hasta que hacemos que esas personas se conviertan en pecadores y se conviertan en delincuentes y empezamos a ver que el hijo de un adicto que hasta cierto tiempo no había sido adicto, pero que tanto darle oportunidades a su papá, aprendió a hacerlo perfectamente como su papá. ¿Y quién fue la responsable? La mamá, el pastor y todo el séquito de personas que pidieron una oportunidad. Y todavía hay gente que se atreve a decirle a ese hijo que desarrolló X o Y conducta de, pero si veías que tu pobre madre sufría con tu padre, ¿tú por qué lo hiciste? ¿Le contesto? ¿En serio le contesto? Nuestra sociedad está muy enferma porque se ha confundido el concepto de perdón con reconciliación. Reconciliación implica un verdadero arrepentimiento y arrepentimiento implica pagar el precio. Hace algunos años tuvimos un caso de una persona que había sido abusada sexualmente, más bien que había abusado de alguien sexualmente, se viene de su pueblo diciendo, estoy súper arrepentido. Se vino a esconder en la casa de un familiar, yo sé, me van a matar, me van a hacer, no sé qué, y estoy arrepentido. Y me dice, su hermana me dice, ¿y qué hago? O sea, es que si él está arrepentido, yo le voy a dar una oportunidad. Le digo, a ver, espera, ¿está arrepentido? Sí. Entonces, si está arrepentido, reconoce que lo hizo mal y reconoce que merece un castigo por eso. Porque la ley dice que debe ir delante de la ley y ser castigado por la ley. No, pero figúrese, lo van a violar en la cárcel. Y si usted está arrepentido, si realmente sabe que lo hizo mal, usted está dispuesto a pagar y asumir las consecuencias de su culpa. Entonces, el alcohólico, el adicto, el violador, el agresor, muestran arrepentimiento cuando dicen, ok, reconozco que lo hice mal. Tengo que asumir las consecuencias de mi conducta. Dígame qué tengo que hacer. Dígame cómo puedo purgar mi pena. Porque si quiero una oportunidad y quiero reconciliarme, tengo que ser responsable de mis actos. Si no, esto es miedo y esto es manipulación. ¿De acuerdo? Para algunos consejeros, pastores y hermanos bien intencionados que creen que, como dijo, que ahora sí hizo la oración de fe y lloró en la oración de fe. Aún es más, ¿sabe qué, hermano? Le pusieron las manos y se cayó. Y yo creo que ahora sí está convertido y que no lo va a volver a hacer.
Bueno, yo creo que puede estar arrepentido, no soy Dios, pero el filtro es ese. ¿Quiere darse cuenta cómo es bíblico? Vea el libro de Daniel. Daniel reconoce que ya se cumplió las 70 semanas de exilio, o sea, los 400 años de estar fuera de Jerusalén, y dice, ¿sabes qué, Señor? Los 70 años, perdón. ¿Sabes qué, Señor? Eh, Vengo a pedirte perdón. Y me encanta una expresión de la oración de Daniel. Dice, nuestra sea la confusión de rostro y tuya la misericordia. Nuestra sea la confusión de rostro. ¿Sabe qué implica eso? Nosotros pagamos el precio. Yo estoy pidiendo perdón, pero no estoy echándole babitas al problema y borrándolo. No, no, estoy diciendo nuestra sea la confusión de rostro. Sí, ya se cumplió la semana, Señor, y nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo, y no es como que ya me arrepentí, ya ahora sácame de aquí. No, nuestra sea la confusión de rostro. Entonces, en realidad tenemos que aprender un poquito más sobre esto porque muchísima gente muere, es lastimada, se generan unas heridas, se generan unas patologías a partir de gente mal informada que cree que perdón y restauración es lo mismo. Restauración se da si nosotros, si el agresor pide perdón, reconoce que lo hizo mal y está dispuesto a asumir sus consecuencias. Mientras tanto, no. ¿Ok? Mientras tanto, no. Yo siempre digo, si el infiel lo sorprende en el acto de la infidelidad, no está arrepentido. Tiene miedo a perder una relación, tiene miedo a perder un hogar y entonces dice que sí y pide perdón, pero no es un arrepentimiento, lo sorprendieron, ¿no? La persona que está dispuesta a pagar sus consecuencias, entonces sabe que le va a tocar años para reconstruir la confianza que su pareja tenía en él o en ella y va a asumir esas consecuencias. ¿Ok? Si no hay reconciliación y ya se ha perdonado, entonces no se debe considerar culpable por no alcanzar la reconciliación. Es decir, si yo ya perdoné, pero no ha habido reconciliación, yo no me tengo por qué sentir culpable de, es que si yo de verdad hubiera perdonado, entonces hubiera tratado de volver a hacer esto o relacionarme con esta persona. No, yo ya perdoné, pero si esa persona por alguna razón no se ha restablecido la relación, pues tranquilo, no pasa nada. No tenemos por qué arrastrar la culpa. Ahora, tenemos que entender que el perdón abre la puerta al amor. El perdón es como esa llave mágica, esa llave poderosa más que mágica que abre la puerta al amor. Quien decide perdonar se da la oportunidad a sacar de su vida las emociones tóxicas, lo que hace daño, el odio, el rencor, todas esas cosas, el resentimiento, la ira, la amargura, ¿no? Y entonces él decide hacerlo y como decide hacerlo, entonces pues se da una oportunidad para ser mejor, se da una oportunidad para crecer, ¿ve? Entonces nosotros empezamos cuando perdonamos, la primera muestra de amor es hacia nosotros mismos, porque a veces la persona que nos hirió ni siquiera está enterada ni le importa. A lo mejor se goza de habernos herido. Entonces, que yo lo perdone o no, ni le afecta. Pero yo sí cargo, si yo no perdono, cargo una emoción tóxica y me voy a dañar, me voy a enfermar, me va a dar estrés, todo lo que ya vimos. Me puedo enfermar de la presión, me puedo enfermar de muchas cosas. Entonces es como, yo me amo y porque amo a Dios y Él me perdonó, me amo a mí misma y merezco vivir libre de emociones tóxicas, entonces yo perdono. Amo a mi prójimo y no quiero acarrearle maldición, entonces perdono, aunque no me pida perdón, ¿de acuerdo? Al perdonar se adquiere la libertad suficiente para amarnos a nosotros mismos, para amar a otros, inclusive a quien nos da daño. Si yo no perdono, pues yo no voy a tener esa libertad de amar, ¿sí? Eh, y bueno, o sea, al final nosotros tenemos que aprender que el perdón es un proceso. ¿Cómo se dice que es un proceso? Sí, vamos a empezar como a dar esos pasos de ese proceso. Lo primero que tengo que admitir es que siento que he sido ofendido. Si yo
Digo, no, a mí eso no me afectó. Pues entonces, si yo no admito que me haya afectado, entonces yo no puedo empezar a perdonar. Y tengo que darme cuenta, entonces sí, a ver, ¿cómo me ofendieron? ¿Con qué palabras, con qué acciones, con qué eh, actitudes o lo que sea me ofendieron? ¿Y en qué área fui ofendida? O sea, ¿sabes qué? Me ofendieron con palabras o me ofendieron con un abuso de confianza en el área económica, ¿no? O me ofendieron a nivel físico, ¿sí? Me ofendieron con actos, me golpearon, ¿no? ¿En qué área? En el área física, ¿no? O sea, tengo que ser consciente. En segundo lugar, tengo que aceptar el perdón de Dios en mi vida. O sea, si solo si yo me doy cuenta o si yo reconozco que, mm, que nosotros hemos sido perdonados verdaderamente por Dios, entonces vamos a estar motivados para perdonar. Si reconocemos nuestra responsabilidad también en la situación que tenemos por la que tenemos que pedir perdón o perdonar, ¿no? Porque a veces dices, sí, es que mi esposo me dijo de cosas, ¿no? Ok, me ofendió como con palabras, ¿sí? En el área emocional, ok. Ya tengo claro eso. Y digo, él me ofendió, pero yo no reconozco mi responsabilidad. O sea, yo entonces estoy impidiendo ese proceso de perdón. No, es que él siempre así, no, sí, pero usted qué hizo, ¿no? O sea, no estoy diciendo qué hizo para que la ofendiera, sino que a veces a lo mejor dije, no, ¿sabe qué? Es que yo en ese momento no dije nada o no estaba haciéndole nada, pero siempre me llevé pesado con él. Usted hoy, por ejemplo, ve en los micros, en el transporte público, oye, jovencitas con sus novios que se hablan horrible, como decimos nosotros, que se huellean todo el tiempo, que se dicen palabrotas, ¿no? No, o sea, dices, imagínate, ya se faltaron al respeto. Cuando ese hombre le dé un empujón a esta muchacha o le dé una cachetada, ella va a decir, él me ofendió físicamente, me lastimó, mire, me pegó. Pero ella tiene que tener claro que ella tiene una responsabilidad de esto, porque ella también, no solamente irrespetó, sino también permitió el irrespeto con palabras mucho antes. Si se da cuenta, entonces nosotros tenemos que ser conscientes y darnos cuenta, pues que en este proceso de perdonar, yo tengo que reconocer el perdón de Dios en mi vida y reconocer mi responsabilidad, tanto en lo que yo he ofendido a Dios, decir, ok, entonces no es que, ay, a mí me perdonó Dios, pero eso era chiquito, no, yo pequé contra él y yo hice esto, y también en la misma situación inclusive que estoy perdonando. En Mateo 6, 12 al 15 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces puede ser que yo diga, es que yo nunca le había hecho un daño a X persona, ¿no? Entonces yo no me merecía de esa persona ese trato o esa acción. Pero evidentemente Dios tampoco se merecía mis acciones. Entonces yo no puedo venir a ponerle el dedo a una persona cuando yo le debo más a Dios, cuando yo he pecado garrafalmente contra Dios. Ahora, en Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, si yo me pongo en la línea dura de es que esa persona, yo he escuchado gente en la administración que dice, es que yo no puedo perdonar, pastor. Y entonces uno tiene que decirle forzosamente, entonces yo no te puedo perdonar. Es que no se vale, es que no es lo mismo. No, a ver, espera, es que Dios es Dios, Dios lo puede hacer, Dios es todo amor. Sí, pero es que no lo estoy diciendo yo para presionarte, o sea, porque a veces la gente cree que tú como consejero lo estás presionando a que perdone, ¿no? Que es un interés particular que tú tienes ahí para que la persona perdone. No, no es un interés particular. Simple y llanamente es una necesidad que tú tienes.
¿sí? Es una necesidad personal para poder amar a Dios, para poderte relacionar correctamente y para entender y para recibir el amor libre de Dios. Dices, o sea, Señor, me perdonaste mucho más, pues porque tú me perdonaste y porque esa persona es también tu creación y porque yo quiero estar bien contigo, voy a perdonarlo a él porque quiero estar bien contigo, porque quiero no solamente que tú me perdones, sino tener una buena comunión contigo. Perdonar es una cuestión de santidad. Pide a Dios, perdón, el tercer punto es abiertamente entregue al ofensor en las manos de Dios. Mire, existe una técnica de la pelota de goma o de caucho. ¿Ha visto estas pelotitas antiestrés? Más o menos de ese tipo. Usted puede agarrar esa pelota. Hay gente que le cuesta muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, estos casos de abuso sexual reiterado, ¿no? Niñas o niños que fueron reiteradamente violados por años por su padre, su padrastro, su hermano o familiares, ¿no? O sea, sí, hay cosas aberrantes. Entonces, cuando vienen al proceso de perdón, es como, es que no lo puedo perdonar. O sea, es que me hizo, es que usted no entiende. Yo sí, ok, sí entiendo. Porque agarra esta pelota y mira, y si quieres ponga el nombre. Se llama Y, como el nombre de tu ofensor. Entonces tienes esa pelota y tú agarras esa pelota y la aprietas hasta que te duele la mano. Y la aprietas y dices que no te puedo dejar ir porque tú me lastimaste, tú me dañaste, tú hiciste esto conmigo, me amenazaste de esta manera, me lastimaste de esta otra, dañaste así, asá, hoy todavía tengo pesadillas, hoy todavía no me puedo relacionar, por tu culpa estoy así. Y de repente digo, pero así te suelto en la mano de Dios y haga Dios contigo como sea su voluntad y suelto esa pelota y que brinque y que se vaya lejos. Y levantó la mano y dijo, Señor, ya lo suelto. Porque nosotros somos muy kinestésicos, o sea, nosotros somos todo kinestésico, es esa sensación, es lo que siento, esa percepción de todo mi entorno y de todo mi ser, la relación de mi entorno con mi ser. Entonces nosotros a veces tenemos que ser un poco más proprioceptivos. Esto que estoy sintiendo en mis emociones, tengo que sentirlo en mi cuerpo para poderlo soltar. El llanto es una reacción de ese tipo, de entre kinestésico y proprioceptivo. O sea, yo lloro por algo que está pasando en mi entorno, pero es algo es algo que está tocando mi ser, ¿no? O sea, estás viendo la película donde está pasando la peor tragedia o estás oyendo el testimonio y empiezas a sentir que las lágrimas se te derraman y tu voz se corta y no puedes dejar de sentir lo que estás sintiendo, porque es así de elemental, no lo puedes dejar. Es una sensación de todo tu entorno con tu ser y tiene que estallar y tiene que salir. Entonces, hacer este tipo de dinámicas te ayuda a decir, ya, o sea, me dolió la mano de tanto apretarte y de tanto sentir que estás así y así te he tenido retenido por años, ¿me entiendes? Te tengo atorado en el corazón, pero en el nombre de Jesús ahora te suelto y te entrego en la mano de Dios y suelto esa pelota con mucha fuerza, Señor, ya te lo entrego. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer hasta que de veras sienta que lo entrego? Yo no sé si lo hace 5 veces o una vez, o lo tiene que hacer 100 veces, pero tiene que llegar a la convicción de que está ahora en la mano de Dios, que ya no estoy deseando que lo atropelle un camión lechero, ¿no? Sí, que resucite y que ahora se caiga en una olla de aceite hirviendo, ¿no? O sea, no, ya no estoy ni siquiera deseando el mal. Tampoco ahora estoy comiendo exageradamente. Tampoco ahora estoy gritando a mis hijos por todo. ¿Por qué les cito estos ejemplos? Porque hay gente que perdona a su ofensor que dice, no, pero si yo ahora me llevo muy bien con mi papá, no, yo ya lo perdoné, yo amo a mi viejita querida, yo ya, ¿no? Pero mire, parece una ballena, y parece una ballena porque come, porque necesita acariciarse físicamente, emocionalmente, aquellos daños que le hicieron a nivel emocional. Entonces perdonó a su mamá, pero se lo cobra a ella misma. O perdonó a su mamá, pero se la pasa gritoneándose a los hijos, es hiriente con el marido, humilla a su empleado. O sea, entonces no ha perdonado. Simplemente negoció, le canjeó la culpa a mamá, ya,
A ti no te la voy a cobrar, me la voy a cobrar a mis hijos, a mi marido, a mis empleados, a todo el mundo. Voy a ser excesivamente cruel con todo el mundo, ¿no? Hay gente que sabe, por ejemplo, que tiene, no sé, X enfermedad, por ejemplo, que tiene presión alta, ¿sí? Pero no deja de comer sal o con sal, ¿no? Pero no deja de comer alimentos que le suben más la presión arterial, ¿no? Y yo decía, ¿y qué tiene que ver eso? Es que te lo estás cobrando a ti mismo, mi rey. O sea, sí, ya perdonaste supuestamente, entre comillas, a otro, pero le estás pasando la culpa a alguien. Y ese caso es a ti mismo. ¿Eh? Entonces, cuando yo ya he soltado a la persona, a veces tengo que soltar, Señor, también suelto esta necesidad compulsiva de comer que con la que me estoy castigando o estoy castigando en mí el daño que me hizo otra persona, ¿no? En cuarto lugar, pida a Dios que la ayude. Entonces, lo primero es reconocer que ha pasado. Lo segundo es reconocer que tengo que perdonar para ser perdonado, que Dios me perdonó a mí y que evidentemente en otras circunstancias o a veces en el mismo hecho que estoy perdonando, tuve responsabilidades. En tercer lugar, entrego este ofensor en las manos del Señor y en cuarto lugar, le pido a Dios que me ayude a perdonar porque yo sola, yo no puedo perdonar. Y hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a esa persona, a perdonar, a no cobrarle ni a ella, ni a mí, ni a ti, Dios, ni ni a mis demás eh, prójimos este daño que recibí. Ayúdame a perdonar de manera tal que yo no lo cobre a otros, ni a mí misma. Quinto, identifique el daño. Es decir, identifique no solamente el área y esto, sino lo que la persona le hizo, lo que le hizo sentir y el daño que ha traído consigo. Por ejemplo, ah, imaginemos una niña que su papá y su mamá se divorcian, pues porque el papá le puso el cuerno a la mamá. Y pasan los años, bueno, la niña se crea con la mamá, el papá eventualmente la ve, eventualmente va para sus cosas, arma otro hogar, ya la ve menos, esta niña crece, se hace mujer y empieza a a buscar la aceptación de los hombres y pues bueno, al final cae en una y otra relación destructiva hasta que al final se casa con una persona la más inadecuada del mundo para ella y empieza a ser golpeada, empieza a ser, ¿qué le digo?, sometida a infidelidades y llega y se convierte a Cristo. Cuando esa persona va a ser ministrada, hay que llevarla al punto, que es lo que fallan muchos pastores, es, pues perdone a su papá, ¿no? Perdone a su esposo y ya, perdona a la persona. ¿Sabe que a veces es mucho más grave no la persona, sino lo que le hizo? O lo que le hizo sentir o las secuelas, me explico. Imagínese esta niña que va a decir, perdona a mi papá por lo que me hizo, porque fue irresponsable o fue egoísta y por satisfacerse tuvo relaciones con otras mujeres, lo que llevó a que se acabara mi hogar, mi familia. A lo mejor esa niña, su mamá se casa y tiene otra pareja, y su papá tiene una familia, la mamá tiene una familia, pero ella ya no tiene familia, tiene dos hogares y no tiene una familia, no una familia propia, ya no tiene papá y mamá juntos. Su mamá ahora tiene otros hijos y otro marido y vive ella ahí, y su mamá dice, pero es que la hemos hecho sentir como en casa, sí, pero no es su casa, no es su familia. Y puede ir a ver, estar al papá y a conocer los hermanitos del papá y la madrastra la puede tratar súper bien, pero ¿sabe qué? No es su casa, no es su familia. Entonces tiene papá y mamá, no tiene hogar, no tiene familia. Entonces imagínense, no solamente
lo que hizo, sino el daño permanente que eso trae consigo, porque entonces es una persona que no puede desarrollar apego. ¿Ve? Entonces a veces lo que nos hicieron es minúsculo con relación a lo que nos hicieron sentir. Por ejemplo, ¿ha visto una mujer cuando el hombre le pone el cuerno? El hombre le pone el cuerno y la mujer a lo mejor ni siquiera ya te quería tener relaciones sexuales con su marido. Hay mujeres que ya no quieren, o sea, cuando se acerca me digo, no, me duele la cabeza, me duele la rodilla, me duele el pelo, me duelen las encías, me duelen las pestañas, todo me duele, no quiero, ¿no? El hombre tiene un amante y la mujer debería decir, "Uf, al final encontró con quién, ya no me toca a mí". Ni siquiera la ofende el hecho de que el esposo tenga una relación sexual con otra persona. Lo que la ofende, lo que le duele es que la hace sentir que ya no es mujer, que ya no la ama, que no vale tanto, que no pudo agradecer los años de sacrificio. Entonces, el acto mismo no fue lo que le dolió fue lo que le hizo sentir. O como en el caso anterior, las secuelas que eso trae, con las que vamos a arrastrar toda la vida. Entonces no es lo mismo decir, perdono a mi papá por haberme abandonado, perdono a mi tío por haberme violado, perdono, ok, todo el mundo haga la lista de lo que va a perdonar y a quién. Eso fue lo que le hizo, pero ni para nada lo que le hizo sentir. A veces el terror es algo que no puedes perdonar y vives toda la vida aterrorizado. Entonces la restauración quedó a medias. Entonces perdonamos la persona, lo que me hizo sentir y las secuelas que he traído, el daño que he traído conmigo desde esa época. Sexto, pronunciar las palabras de perdón. Entonces, yo puedo orar comunicándole a Dios mi intención de perdonar. Señor, hoy reconozco que yo también te he ofendido, que no hay una razón válida para que yo lo haya hecho, pero por tu misericordia tú me has perdonado. Y hoy oro diciéndote, reconociendo, declarando que quiero perdonar a Pedrito Pérez por haberme hecho esto, por haberme hecho sentir esto, y por haberme causado estas y estas secuelas a raíz de lo que hizo conmigo. Y a lo mejor cuando yo estoy pronunciando estas palabras, vendrán otras cosas a mi mente y seguiré diciendo. Ahora bien, es bueno decir, y también por cualquier otra cosa que me haya hecho y que haya traído con ella emociones tóxicas que me hayan causado algún tipo de daño a mí o a otros. ¿Ok? Ese sería el sexto punto. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Las que necesite. Porque para unas personas el proceso puede ser una vez con todo el corazón y todo el alma y para otras será 100 veces. 7. Piense si necesita pedirle perdón al ofensor por cualquier ofensa que usted identifique que haya hecho contra él. Y puede ser terrible, ¿eh? Porque saber ir a enfrentar a la persona que te partió la cara y le decir, ¿sabes qué? Y te perdono, te pido perdón porque sé que te falta el respeto y dice, o sea, sí, pero tú me partiste la cara. Pero si yo tengo que pedir perdón, también es lícito en este proceso de perdón pedirlo. Decir, Señor, te pido perdón a ti por lo que hice a esta persona, pero también buscar a la persona si es posible, si es probable y si no va a traer problemas mayores. Ahora, hoy en día están las redes sociales, ¿no? Hoy en día existe el correo, el teléfono, hay muchas cosas, ¿no? Pida perdón y perdone a través de estas redes si es que no puede hacerlo de manera personal. Si es posible, pues hágalo personalmente. Si no, use cualquier medio más impersonal y más seguro. Mándele una carta sin remitente, diciéndole, te perdono por esto que me hiciste, por lo que me hiciste sentir así, así, y por todo el daño que me has causado de ahí para acá, y te pido perdón por esto. Si no es posible, si definitivamente, por ejemplo, esa persona ya está muerta o no la puede localizar, pues muy sencillo, lo hace simbólicamente. Y para eso se hace
por ejemplo, una dinámica de la silla donde yo pongo la silla del ofensor, vengo y digo, la persona que me ofendió, digo, Yolanda, te pido perdón por haberte pegado y cuando te pegué que hayas sentido esto, sí, y porque de ahí para acá has tenido estas y estas secuelas. Sí, Pedro Pérez, te perdono porque por el daño que me hiciste cuando me pegaste, por lo que me hiciste sentir, y te perdono por esto. ¿Ve? Entonces, esa técnica, quiero decirles que el cerebro humano fue diseñado por Dios para la proyección. Entonces, hay gente que cuando tú les hablas de estas cosas, dicen, no, pues que yo soy cristiano, yo no tengo que hacer tanta parafernalia. Espérame, tú eres cristiano, pero sigues siendo hijo de Dios y sigues siendo diseñado por Dios. Entonces, lo que los psicólogos hacemos al aplicar técnicas y demás, este tipo de herramientas, es para que tu interior se convenza de, ¿ok? Porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Más bien, dicho de otra manera, de manera correcta, somos un espíritu que tiene alma y tiene cuerpo. Entonces, yo tengo todas las herramientas que me puedan hacer a mí más consciente de lo que estoy llevando a cabo, es mejor. Se lo voy a explicar desde otra perspectiva que claro que nos va a dar claridad. Imagínense que yo le dijera al Señor, ah, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, y con las manos aquí bien agarraditas, ¿no? ¿Qué hacemos la gran mayoría de los cristianos cuando cantamos esta canción? Hacemos así, ¿no? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, porque de veras lo estamos queriendo entregar, porque de veras queremos auxilio del cielo. Y se vale, ¿sí o no? Cuando nosotros decimos queremos danzar o remolinear y damos vueltas, eso es una manera, una herramienta como nuestro espíritu, nuestra carne, nuestra alma se conectan para de veras sentir, vivir lo que estamos diciendo. Y es tan válido hacerlo con Dios como hacerlo con una técnica psicológica para perdonar y para poder pedir perdón. Ahora, hablemos del perdón parcial y el perdón total. ¿Qué es el perdón parcial? El perdón parcial es perdón a medias. Y ese es desgraciadamente el perdón que la mayoría de los cristianos por ignorancia han practicado. Perdonan a la persona, pero no han perdonado ni lo que les hizo, ni lo que les hizo sentir, o a veces han perdonado a la persona y lo que le hizo, pero no ha perdonado lo que le hizo sentir ni las secuelas. Entonces es un perdón parcial. Entonces el perdón parcial no trae libertad emocional, solo trae un alivio. El perdón parcial se da solamente aquí en la mente. Por eso todas estas herramientas pueden hacernos que el perdón sea más integral, sentido, real, complejo, complementario, total, integral. Pónganle todos los calificativos que quieran. El perdón total es una experiencia emocional que involucra mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, yo le digo a la gente y los que han hablado conmigo en alguna vez en terapia, digo, saque dolor de esta manera, haga esta estrategia, haga esto, porque las emociones no se pueden dejar aquí. Ni yo puedo desconectar y digo, ok, sí, la palabra de Dios dice que el perdón y así, y como aquí dice, yo lo digo y yo lo declaro, sí, eso está bien, los pensamientos están bien. Decidir perdonar está bien, pero y debe involucrar también las emociones, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos se requiere descargar dolor para tener esa experiencia catártica y digamos, esa liberación y poder alcanzar el perdón total. Porque si no, o sea, no es fácil alcanzar el perdón total. A veces podemos tener aquí, decir aquí, reconocer todo aquí, pero aquí no podemos soltar el tapón. Nos han dicho tantas veces, pero ya,
O sea, ha oído la expresión que se le dice a los niños cristianos, sí, mi amor, pero usted es cristiano, usted perdónelo, no le haga caso. Y entonces le pusimos una mordaza y ese niño nunca va a poder liberarse. Así le digo, o sea, a veces por papás excesivamente religiosos con clichés religiosos de, es que mi amor, pues no le haga caso, le pegó, le nombró la mamá, no, no pasa nada, mi amor, porque usted es cristiano, usted perdónelo, porque usted es un hijo de Dios. Ok, entonces como es un hijo de Dios no tiene derecho a llorar, como es un hijo de Dios no tiene derecho a ofenderse. Entonces, ¿sabe qué? Como es un hijo de Dios, tuvo un perdón parcial. Bueno, mi amor, el Señor le hizo eso. ¿Y usted cómo se sintió, mi amor? ¿Y usted cree que eso le va a afectar? ¿Y cómo cree que lo va a afectar? O sea, déjelo hablar. No lo manda a callarse. Enséñenlo a que se defienda. Porque los hijos de Dios también aprendemos a defendernos. El Señor Jesús dijo, mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que aprender. Los cristianos somos gente inteligente, que pone límites. ¿Ok? Somos mansos, no mensos. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de los casos necesitamos esas experiencias. Haga el proceso las veces que usted requiera. No se sienta culpable por no poder perdonar a la primera. O por decir es que algo está mal en mí, mi mente ya se dañó porque es que yo no siento liberación. Si no siente liberación, hágalo otra vez, hágalo otra vez, hágalo otra vez, las veces que sea necesario, hasta que usted se va a dar cuenta que lo logró. Y no se sienta culpable por hacerlo muchas veces. A veces la gente que por religiosidad lo hizo una vez, lo hizo parcialmente, nunca pasó nada y siguen lo mismo. Perdónese también a usted mismo. Cuando yo reconozco mis errores, cuando yo digo, caray, me equivoqué en esto, en esto, en esto. Cuando yo digo, Señor, pequé. No solamente me equivoqué y tomé una mala decisión, no, Señor, pequé contra ti. Señor, pequé contra mi esposo, he pecado contra mis hijos, pequé contra mi iglesia, o con la razón que sea, ¿no? Cuando yo reconozco, Señor, ¿sabes qué? Sí, sí, Señor, he cometido estos errores, he cometido estos pecados, pero ¿sabes qué, Señor? También soy débil. Nada más que yo siento que me digan, ay, pastora, ¿cómo la hace bonito? Y ya a mí se me fueron las luces, ¿no? Cuando yo vengo y hago esto delante de Dios, sí, eso produce un perdón inmediato delante de Dios. Y es un perdón restaurador. Ahora, una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es que nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Yo puedo ser que nunca me perdone a mí mismo. Y entonces requiere un proceso similar al que lo hice con un tercero. O sea, a ver, cuando cometí este error, yo tal vez el error mismo en ese momento no me causó tanto conflicto, pero mira, he tenido que pagar estas y estas y estas y estas secuelas por toda mi vida. Qué bruta fui, Dios mío. O sea, porque ni siquiera fue el error que me cometí en ese momento, sino todo lo que he tenido que pagar a consecuencia de ese error. Y entonces tengo que venir a hacer ese paso con pedirme perdón, perdonar. Es un proceso como el anterior, pero ahora solamente con referencia a mí mismo. Es un proceso que además implica la aceptación, ah, implica aceptarme a mí misma, implica apelar a Dios para poder tener la nobleza de reconocer quién soy, sin desmoronarme. Porque hay gente que cuando reconoce quién es delante de Dios se desborona, es decir, es como, ya no valgo nada, entonces ahora soy una porquería, soy la peor persona del mundo. No, o sea, yo cometí un error, pero yo no soy lo que hice. Señor, yo sigo siendo tu hija. Y ayúdame a aceptarme y amarme como soy. No para seguir haciendo lo que hice, sino para seguir gozando del privilegio que me has dado de ser tu hija. ¿Ok? Y pues de esa manera también poder mantener una autoestima saludable, ¿no? Perdonarse a sí mismo también requiere otorgarse el perdón. Es decir, sí, Yolanda, me perdono por ese error, a pesar, y me perdono por todas las secuelas que ha tenido eso para mí, para mi vida. Y pues bueno, tienes una nueva oportunidad, levántate y sigue caminando, Yolanda. Necesito decirlo y necesito creerlo, ¿no? Entonces, me otorgo el perdón y lo acepto, ¿ok? Ahora,
El perdón no es un evento que sucede una vez en la vida. Yo tengo que mantener una actitud perdonadora. ¿Cómo así? ¿Cómo es una actitud perdonadora? ¿Por qué nos hace tanto daño a la gente? ¿Por qué nos hacemos tanto daño a nosotros mismos? ¿Sabes por qué? Porque esperamos demasiado de los demás. Porque nos hacemos películas aquí. O sea, conocemos, por ejemplo, a un empleado, contratamos a un empleado y pensamos que va a ser el mejor vendedor del mundo, que va a alcanzar las cifras más altas. Bueno, ya nos vemos despachando a nivel internacional. O sea, ya, nos armamos toda la película aquí. Entonces esperamos demasiado a esa persona. Cuando esa persona no llega a cumplir esas expectativas, me decepcioné, me causé dolor, pero me pasó de todo. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos con referencia a los demás es por esperar demasiado o por soñar con la gente. A veces también por hacerlo con nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros esperamos, pues, que en todas las materias me vayan en 10, que me alcance el tiempo para todo, que todo lo haga bien, que sea la mamá perfecta, la esposa perfecta, la cristiana perfecta, la pastora perfecta, y yo no soy una persona perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, esperar demasiado de los demás o esperar demasiado de nosotros mismos nos va a llevar a que tengamos que muchas decepciones y obviamente muchas cosas que perdonar. Entonces, evitemos eso. En segundo lugar, debemos tratar de ser objetivos tanto con respecto de otros como de nosotros mismos. Es decir, ¿qué tiene de bueno esta persona y qué tiene de malo? Ok, estoy contratando una persona que es un excelente vendedor. Ok, es un excelente vendedor porque tiene un gran poder de convicción. Punto muy positivo. Pero va a ser negativo porque me va a convencer a mí de que le está yendo bien cuando le está yendo mal. ¿Sabía eso? O sea, la misma labia que tiene para convencer al cliente, la tiene para convencerme a mí. Y eso no quiere decir que sea una mala persona. Simplemente esa es una característica de esa persona. Tengo que decir, ok, es una persona tremendamente emprendedora, pero pues por eso va a tender a ser rebelde y hacer las cosas a su manera. O sea, entonces tengo que ser objetivo con las demás personas y también tengo que ser objetivo conmigo misma. O sea, sí, a ver, sí, puedo ser una persona, digamos, medianamente inteligente y que puedo acumular bastantes conocimientos y que puedo llegar a estas notas, pero sabes que también sé que cuando estoy en etapas donde tengo que entregar resultados, donde eso me estreso, grito, me pongo así. Entonces, ¿sabes qué? Pues si quiero llegar al 10 voy a tener que organizarme de otra manera porque no voy a alcanzarlo a hacer así. Y hay gente que va a pagar un precio. Entonces, no espero ni demasiado de mí ni demasiado de otros y soy objetiva. Tercero, vivir pidiendo perdón a Dios y a los demás. O sea, dijo usted una mala palabra, pida perdón inmediatamente. Y pídele perdón, no solamente dice, Señor, perdóname, sino, perdóname, hija, no debía decir esto, perdóname, fulanita o fulanito, no debía decir esa palabra, dice, perdón. ¿Mm? Porque si yo lo digo y no pido perdón, sino que mentalmente dije, Señor, perdóname, y no le pedí perdón a la gente, sabe que empiezo a darme el permiso de avanzar hacia lo negativo. Pero nuestra mente va a decir, ya pediste perdón 5 veces por lo mismo, qué vergüenza contigo, Yolanda. Entonces vamos a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Eh, Y obviamente, si yo vivo pidiéndole perdón a Dios y perdón a los demás, entonces voy a ser mucho más sensible a la hora de tener que perdonar a otros cuando sea necesario. Y siempre diferenciar la persona de la ofensa. ¿Por qué nos cuesta tantísimo seguir tratando a la gente bien? Porque nosotros asociamos a la gente con lo que hizo. Entonces nosotros no decimos, este niño mintió, sino este niño es un mentiroso, lo asociamos con la ofensa. ¿Sí? Los hombres son traicioneros. No decimos un hombre puede llegar a traicionar o traicionó en un momento de tal. No, no son. O sea, los definimos como eso. Entonces, obviamente es muy difícil perdonar a alguien que ya es malo, no que hizo algo malo.
Entonces, por eso es importante diferenciar las personas de las ofensas que nos hacen, ¿no? Y eso va con relación a nosotros mismos. Es importante diferenciarme a mí en lo que yo hago. No soy una estúpida. Hoy la gente dice, es que soy una estúpida. Solamente a mí me pasa, ¿verdad? Porque yo estoy asociándome entonces a lo que yo hago. Me estoy identificando con lo que yo hago. No, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una persona que tengo defectos, que cometo pecados, pero que no soy mis pecados, que no soy mis defectos. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿De acuerdo? Entonces el perdón es algo maravilloso, es una llave preciosa que yo tengo que estar usando diariamente para poder avanzar en la vida y soltar un poco de emociones tóxicas. ¿De acuerdo? Cómprese muchas pelotitas y suéltelas con vigor. Recuerde, esta es una emisión de desarrollo personal y le invitamos todos los jueves a las 12 del día para estas emisiones. No olvide suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho y por favor deje su campanita de notificaciones activada para poderle informar de futuras emisiones. Y recuerde, usted es la mejor persona que Dios hizo, es una persona exclusiva, única, preciosa, que Dios quiere usar para grandes cosas. Así que disfrute la vida, trate de ser lo que Dios dijo que ustedes, suelte sus emociones negativas, aprenda a perdonar y como dice el Señor, de gloria en gloria, cada día de poder en poder, de victoria en victoria, vamos avanzando, vamos siendo una mejor versión de nosotros mismos. Les amo un montón.